Las provincias de Lugo y Orense comparten uno de los espacios naturales y artísticos más ricos de Galicia, la Ribera Sacra, tierra de espiritualidad, tierra de monjes. Fue entre los siglos X y XIII el momento de su máximo esplendor cuando estos paisajes se llenaron de monasterios. En aquel tiempo las oraciones y los cánticos de los monjes inundaban los rincones de estos pequeños valles, encajonados a todo lo largo del curso final del río Sil y del tramo central del Miño. En la Ribeira Sacra se produce la mayor concentración de monasterios románicos de toda Galicia. Algunos conservan todavía hoy sus estructuras monacales, pero la mayoría se reconvirtieron en iglesias parroquiales después de que fueran abandonados por los monjes. Esto que tienen a mis espaldas son los cañones del río Sil. Junto con el río Miño son la columna vertebral de Galicia. En ambos ríos se establecieron los eremitas, buscando la soledad y buscando también la comunicación a lo largo del río. Agrupados después, gracias a la Orden de San Benito, forman monasterios que pueblan toda esta zona de la Ribera Sacra. En el siglo IV, aquí en Galicia, arraigó con gran fuerza la herejía de Prisciliano, que era obispo de Ávila, pero gallego de nacimiento. Su movimiento religioso predicaba, entre otras cosas, el retiro físico y espiritual, la huida del mundo. Son tantísimos los lugares propicios para la oración y el retiro en la Ribeira Sacra que en los primeros siglos del cristianismo estos parajes debieron de estar llenos de ermitaños. Elegían cuevas ya existentes y en muchos casos las agrandaban excavando la roca para dar cabida a la ermita en la que rezaban y en la que con el tiempo llegaron a acoger a otros ermitaños. Pasaban así de la vida en solitario a una vida en comunidad. Esto es lo que pudo haber ocurrido en San Pedro de Rocas. Este es el famoso monasterio de San Pedro de Rocas, el más antiguo de toda Galicia. De su vejez da fe una piedra, una lápida que anuncia o nos dice que es un monasterio familiar ya en este siglo VI. Es abandonado por causa de la invasión musulmana y ya en el siglo XI tenemos de nuevo noticias de que está siendo ocupado por monjes benedictinos. En la lápida fundacional que se encontró en el interior de la iglesia se da fe de que 6 varones recibieron este lugar en herencia en el año 573. Es posible, por tanto, que este hubiera sido inicialmente un eremitorio familiar. A los pies de la iglesia se pueden ver ahora las tumbas medievales, que antiguamente estaban cubiertas con losas y formaban el atrio del templo. En la fachada hay 3 arcos que dan entrada a 3 naves con sus correspondientes ábsides. Los capiteles tienen una decoración típicamente románica, el ajedrezado. La iglesia excavada en la roca fue realizada entre los siglos XII y XIII, siendo ya monasterio benedictino. Nunca fue un monasterio importante. En sus momentos de máximo esplendor no pasó de 13 monjes. Este es el monasterio de Montederramo. Las muchas reformas realizadas en él a lo largo de su historia han acabado con el románico original. Fundado en el siglo XII por los cistercienses, fue el más poderoso de la orden en esta zona y el que dio pie involuntariamente al nombre de Ribeira Sacra.
El mérito es de un cronista benedictino del siglo XVII que tuvo el acierto de equivocarse a la hora de transcribir el documento por el que la reina, doña Teresa de Portugal, donaba a este monasterio unas posesiones situadas en la Roboira Sacrata, es decir, en la Robleda Sagrada. El buen monje entendió que decía Riboira Sacrata, Ribera Sagrada. Hay que reconocer que el tiempo le ha dado la razón y el nombre, producto de su equivocación, ha hecho fortuna. Los paisajes de la Ribera Sacra son un verdadero ejemplo de aprovechamiento sostenible del territorio. La combinación de valles profundamente encajados, con laderas muy empinadas, no ha sido impedimento para su intensa ocupación. La necesidad de tierra para el cultivo ha hecho que sus gentes hayan conseguido roturar hasta los lugares más inaccesibles. La mayor parte de los bancales que aún se siguen cultivando son de origen medieval. Fueron los monjes los que introdujeron este sistema de cultivo para poner en explotación las tierras de su dominio. Eso explica el importantísimo papel que los monasterios tuvieron en el desarrollo de la economía de la época. Estos valles tienen un microclima casi mediterráneo, temperaturas altas en verano, suaves en invierno y lluvias poco abundantes. Esto ha hecho posible desde tiempos inmemoriales el cultivo de la vid. En la actualidad, los nuevos viticultores, tan sabios como los monjes, están haciendo renacer con sus nuevas técnicas el amor por el vino en esta zona. Fernando, viticultor en un terreno maravilloso, la Ribera Sacra, denominación de origen. ¿A quién se le ocurre poner las primeras viñas en estas laderas? Pues los primeros, sin duda ninguna, fueron los romanos, ¿no? Ellos, que vienen buscando el oro, posiblemente se encuentren aquí con algo que a lo mejor no esperaban, que sería pues un microclima fantástico y una zona mediterránea que para ellos fue lo que les llamaron el Amandi, ¿no? La tierra digna de ser amada. Para hacer vino no cabe duda que hay que reunir varias cosas. La fundamental es un buen suelo y un buen clima. Y las variedades, pues me imagino que las traerían ellos. No sabemos qué tipo de variedades, pero la vitis vinífera desde luego que estaba ahí. Una vez pasado el bache de la cultura arábiga, que no beben vino, en el medievo se recupera otra vez este arte de hacer vino de la vid. Exactamente, los monjes fueron los encargados en un momento pues difícil posiblemente para la agricultura y siempre con la sabiduría de los monjes de traer esas variedades que luego fueron fantásticas para vinificar y que hicieron aquellos vinos que realmente podían llegar a ser buenos vinos. El monasterio de San Esteban de Ribas de Sil es el gran monasterio de la Ribera Sacra. Ha sido uno de los más importantes y poderosos de Galicia y, como casi todos los de esta zona, está situado sobre una ladera de la montaña y mirando al río. Después de más de siglo y medio de abandono, ahora ha sido rehabilitado y transformado en un parador de turismo. Como casi todos los monasterios de la Ribera Sacra, su origen debió ser también un eremitorio. Según la tradición, fue fundado por San Martiño en el siglo VI, pero la primera noticia documentada de él la tenemos en el año 921, en un pergamino del rey Ordoño II, en el que autoriza al abad Franquila y a sus monjes a edificar una basílica y un monasterio en este lugar sagrado, ruinoso y abandonado desde antiguo. Muy pronto el monasterio adquirió tal notoriedad por el rigor de su observancia religiosa que, según la tradición, se retiraron aquí, después de renunciar a sus sedes, 9 obispos que acabaron sus vidas con fama de santidad. Con tal motivo, el escudo heráldico del monasterio que preside su fachada renacentista
Tiene 9 mitras. Como todos los monasterios con gran poder económico, este de San Esteban, que perteneció a los benedictinos, ha sufrido muchas reformas a lo largo de su historia. De la época románica se conservan una parte del claustro de los obispos y otra parte de la iglesia. En este claustro estuvieron enterrados los 9 obispos. La arquería del cuerpo inferior es románica. La parte superior es del siglo XVI. La iglesia, levantada a mediados del XII, tiene una planta basilical de 3 naves con sus correspondientes ábsides. Aunque uno de los ábsides quedó ocultado casi por completo con la construcción de la sacristía, podemos ver algo bastante insólito. El ábside central es más bajo que los laterales. En el interior de la iglesia encontramos un hermoso retablo de piedra. En una de sus caras nos muestra a Jesucristo con sus 12 apóstoles. En el centro, presidiendo, la figura de Cristo con corona y cruz procesional. San Pedro está a su derecha y San Pablo a su izquierda. La figura de Santiago tiene la particularidad de ser la más antigua que se conoce del apóstol ataviado como peregrino. Es la primera vez que se le representa con el emblema de la peregrinación a Compostela, la vieira. Todos los monasterios de la Ribera Sacra están emplazados en lugares especiales, con paisajes que invitan a la meditación. Pero el más espectacular de todos es el monasterio de Santa Cristina, encaramado sobre un cañón del Sil y rodeado de un bosque de castaños centenarios. De este monasterio benedictino tenemos noticias escritas desde el siglo X, aunque su fundación se remonta a siglos anteriores. No está claro el momento en que llegó la orden benedictina a la Ribera Sacra, pero por la escasa documentación que se conserva podemos deducir que fue a finales del siglo XI o comienzos del XII. No fue un monasterio demasiado poderoso, tenía pocos monjes, aunque llegó a acumular un amplio patrimonio a través de las donaciones. Por los contratos de arrendamiento de sus tierras de dominio, sabemos que exigían a los paisanos el pago de las rentas en especies, siendo las más demandadas el vino, las castañas secas, las nueces, el centeno y el lino. La iglesia, junto con la portada del monasterio, es lo que ha quedado de la construcción románica. La puerta, ricamente decorada con temas vegetales y con su arco de 4 lóbulos, es muy original. La iglesia es de finales del siglo XII. Tiene planta de cruz latina con 3 ábsides. En la fachada destaca un rosetón que cuando el sol se pone inunda la nave de luz. A un lado de la iglesia tiene adosada una torre campanario, también románica, que parece más bien una atalaya pensada para controlar el paso por el río Sil.
El monasterio de San Julián fue fundado por monjes cistercienses de Montederramo en 1170, como recoge una inscripción situada en una de sus dos portadas. En el siglo siguiente cambió su advocación original por la de Santa María, que era la habitual en los cenobios del Císter. Fue dentro del Císter el segundo monasterio masculino, en tamaño y poder, de la Ribera Sacra. De aquel monasterio original nos ha quedado parte de su iglesia, construida en torno a 1200 y ahora utilizada para el servicio religioso de la parroquia. Tiene 3 naves con sus correspondientes ábsides. El arco triunfal del presbiterio es ya ligeramente apuntado. La decoración, como era propio de estos monjes reformistas, es de una gran austeridad. Estas ruinas que nos contemplan, implorando su rehabilitación, fueron en su día el monasterio de San Payo. Las primeras noticias que tenemos de él se remontan al año 934. Perteneció a la Orden de San Agustín. La iglesia, de estilo románico, está a punto de derrumbarse. Es de una sola nave, con su correspondiente ábside, y cubierta con un armazón de madera que se ha venido abajo. Aún podemos ver en medio de tanta desolación unos curiosísimos capiteles policromados que nos muestran unos monstruos terribles que nos amenazan con el infierno. Ellos sabrán por qué. En la margen derecha del Sil, ya muy próximo a su confluencia con el Miño, está el monasterio de San Vicente. Este monasterio, del que ya tenemos noticias en el año 935, es el primero en incorporarse como priorato a la abadía de Cluny. En 1108 fue donado por la infanta doña Urraca a los benedictinos. La iglesia, que es lo único que se ha conservado, fue construida a comienzos del siglo XIII sobre una ladera, por lo que tuvieron que excavar para poder levantar los 3 ábsides de su cabecera. Este es el nuevo Portomarín. Lleva aquí poco más de 40 años. El viejo Portomarín estaba situado en la margen derecha del río Miño, pero en los años 60 del siglo pasado, y a pesar de que estaba declarado conjunto histórico-artístico, fue demolido para construir el embalse de Belesar. Era una villa que conservaba parte de su trazado medieval. Su iglesia fue trasladada piedra a piedra hasta su nueva ubicación, la Plaza Mayor del nuevo pueblo. Esto también ocurrió con otras iglesias situadas a lo largo del río Miño. A primera vista llama la atención su aspecto de iglesia encastillada. Esta fortificación se debe a la importancia estratégica que tuvo en la época medieval. Portomarín era paso obligado del Camino de Santiago. Para salvar el río Miño había que atravesar su puente. Aún se conserva la portada de la iglesia de lo que fue el Hospital de Peregrinos de San Pedro. La villa perteneció primero a la Orden de Santiago y más tarde a la de San Juan de Jerusalén. La iglesia comenzó a construirse a finales del siglo XII. Tiene una sola nave y un ábside. Es de sillería de piedra caliza
y no de granito como es habitual en Galicia. Todavía se aprecia la numeración de los sillares que hicieron para su traslado. Esta iglesia fue construida por un taller de canteros que o bien aprendieron su oficio con el maestro Mateo, autor del Pórtico de la Gloria en la Catedral de Santiago, o fueron fuertemente influidos por su estilo. Los canteros de este taller fueron después descendiendo por la ribera del Miño y levantando iglesias. Esto ocurrió en torno al 1200. A pesar de la erosión sufrida por la piedra, en una arquivolta de la puerta principal podemos ver uno de los temas ornamentales favoritos del maestro Mateo, a los ancianos del Apocalipsis tocando instrumentos musicales. También llama la atención el enorme rosetón que adorna la fachada principal. Está realizado al estilo del de la Catedral de Santiago. Además del buen románico, Portomarín tiene otro tesoro que se esconde en el Miño y que solo se puede ver cuando baja el nivel del pantano: los caneiros. Los caneiros es un sistema de pesca para coger anguilas vivas. El método consiste en estrechar el río poco a poco hasta convertirlo en un embudo donde se coloca un butrón y se las captura. Estas artes pesqueras eran muy utilizadas por los monjes en los ríos de que eran propietarios para conseguir el pescado que necesitaban para su alimentación. Eduardo, buscador de tesoros en los ríos. El arte de los caneiros, ¿de cuándo procede este arte de captura de la anguila? Pues procede parece ser que de los celtas, aunque después ya los romanos pues los modificaron, los prepararon mejor detallados, mejor para pescar, y ahí está. Este arte lo heredan los monasterios, que eran en cierta medida los dueños de la explotación de los ríos. Sí, perfectamente. Además, esa gente pues después, como no los podía atender ellos mismos, pues los cedían a los ribeireños y les daban, era como un contrato, ¿no? Y les pagaban en especie, un tanto por cien para el monasterio y el resto para el paisano que practicaba la pesca en ellos, ¿no? Y me imagino que los monasterios tenían que conservar las anguilas en balsas, igual que las truchas y otros pescados, para poderlos comer a diario. Efectivamente, había se llaman aquí unas arquetas. Esas estaban continuamente en el río, estaban preparadas para que entrara agua y saliera, para que el pescado estuviera siempre pues vivo, ¿eh? Se conservaba perfectamente. Y de ahí tomaban lo que necesitaban para el consumo diario, las fiestas, etcétera. Efectivamente. Alrededor de esta iglesia hubo una vez un pueblo, Pesqueiras, llamado así porque en este lugar muy próximo al Miño hubo antiguamente pesqueras. Con la llegada del pantano el pueblo se retiró, dejando a la iglesia sola. A su alrededor han crecido los castaños, que ahora proporcionan a los paisanos sus buenas castañas. Las castañas eran otro de los alimentos básicos para los monjes. Se secaban y duraban todo el año. La iglesia es lo único que queda de un monasterio benedictino femenino que se levantó aquí, el de Santa María. La construcción se llevó a cabo a comienzos del 13, seguramente por el mismo taller que el de San Juan de Portomarín. Bajando el curso del Miño nos encontramos de nuevo con el fantasma del maestro Mateo. Colgada de una ladera está la iglesia de lo que fue el monasterio de San Esteban de Ribas de Miño, del que se tiene noticia desde el siglo X. La iglesia fue levantada a comienzos del siglo XIII, posiblemente para sustituir a otra más pequeña, por lo que tuvieron que excavar el terreno para colocar el ábside y en el otro extremo construir una pequeña cripta para soportar la fachada.
Este recurso ya fue utilizado anteriormente por el maestro Mateo en la Catedral de Santiago para levantar el Pórtico de la Gloria. La fachada principal es una de las más bellas del románico español. Su portada está flanqueada por 2 puertas ciegas y rematada por un gran rosetón de cerca de 4 metros de diámetro. En una de las arquivoltas vuelven a aparecer los músicos con sus instrumentos musicales. En este caso son 7. Los fustes de las columnas, como los del Pórtico de la Gloria, también son de mármol. La iglesia es de una sola nave y está cubierta con madera y tejas. En el interior, además de disfrutar de la luz que se cuela a través del rosetón, podemos ver una adoración de los reyes incompleta, pero con muy buena labra. Están tallados en piedra y en el caso de la Virgen conserva la policromía de la época. Cerca de San Esteban, en Diomondi, se vuelve a repetir su fachada, aunque ahora sin rosetón. Esta iglesia fue parte del monasterio de San Payo, del que tenemos noticias documentadas en el año 954. Era un monasterio dúplice, es decir, que tenía una comunidad de monjes y otra de monjas. Este tipo de monasterios fueron muy abundantes en Galicia entre los siglos IX y XII, hasta tal punto que en 1104 el Papa le envía una bula al obispo de Santiago en la que le hace saber lo siguiente: aquello que hemos oído decir, que por vuestra región habitan monjes con monjas, es de todo punto inconveniente. Para cortarlo, disponga enérgicamente tu experiencia de manera que los que actualmente estén juntos se separen en divididas y lejanas habitaciones y en adelante no vuelva a tomarse tal costumbre. Así es como Roma acabó con los monasterios dúplices. Los de la Ribera Sacra, donde también los había, acabaron desapareciendo y sus propiedades pasaron a engrosar el patrimonio de otros monasterios mayores o de catedrales. Este que estamos viendo, el de San Payo, pasó a depender de la Catedral de Lugo. Con la desaparición de los conventos dúplices y la llegada a Galicia de la orden benedictina, tomó fuerza el monacato femenino. En la Ribera Sacra, durante los siglos XII y XIII, llegó a haber tantos monasterios femeninos como masculinos. La mayoría de ellos se asentaron en conventos que ya existían. Este es el caso del monasterio benedictino de San Miguel, en el que para la construcción de la nueva iglesia se reutilizó una ventanita prerrománica. Esto nos permite suponer que en el siglo X ya había allí una iglesia. Muy cerca está la iglesia de lo que fue el monasterio de San Felices, del que tenemos noticias a comienzos del siglo XII. Junto al río Miño se levantaron otros 2 monasterios que acabaron siendo de monjas benedictinas, el de San Juan, fundado en el siglo X, y el de San Esteban del siglo IX. Desde el emplazamiento actual de San Esteban de Chauzán se puede ver en la otra orilla del Miño
uno de los monasterios más antiguos de Galicia, acogido también a la protección de San Esteban de Atán, fundado por Odoario en el año 747. En su iglesia románica podemos ver reutilizadas las bellísimas celosías prerrománicas del edificio primitivo. El monasterio femenino de Santa María en Ferreira es el único de todos los de la Ribera Sacra que aún tiene vida monástica. Su origen se remonta al siglo X. Entonces era un monasterio dúplice, pero en 1175 pasó a ser una nueva casa del Císter. 9 siglos llevan las monjas cistercienses que han pasado por esta comunidad reuniéndose en esta iglesia románica 7 veces al día para celebrar los oficios religiosos que les manda la regla de San Benito. Esta Virgen con el niño que apareció en un muro durante unas obras de restauración fue seguramente la que durante cientos de años presidió las oraciones de las monjas, lo mismo que ahora. Madre Abadesa, viviendo tan retiradas del mundo, la gente puede pensar de ustedes que se olvidan del mundo. ¿Cuál es su misión realmente en esta vida? Estamos aquí ya no solo para nosotras, estamos cumpliendo una misión. Nuestra misión es rezar, implorar y orar en nombre de todo el mundo, no ya por el mundo también. Cuando nos piden oraciones por una causa concreta, pues bueno, lo hacemos, pero lo general es rezar y orar en nombre del mundo, en nombre de los hombres, de los hermanos. Roguemos por los enfermos y agonizantes. Señor, ten piedad. Por los trabajadores nocturnos. Cristo, ten piedad. Por el eterno descanso de los difuntos. Señor, ten piedad. Oremos. Concede, Señor, a nuestros cuerpos fatigados el descanso necesario. El Señor Todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una muerte santa. Amén.